Oficialmente les quiero presentar a Jax. Jax es no solo un gran amigo hoy, pero es mi mentor, mi coach personal por mucho tiempo, a quien le debo mucho de mi crecimiento y de lo que hoy soy. Si bien es cierto, yo sé que yo hice mucho del trabajo, él fue el que me guió en el camino. Y Jax es, aparte de un gran coach y mentor, también es escritor. Tiene un libro que se llama Súper Resiliente, que luego les puedo comentar sobre esto, porque creo que les puede interesar adquirirlo incluso. Y bueno, teniéndolo hoy de invitado en mi casa, se nos ocurrió traerlo por acá y poder sacar provecho a este espacio y hablar sobre gratitud y resiliencia. Jax, gracias. Yo sé que la introducción se queda corta, pero las palabras sobran cuando hablemos y te conozcan un poquito en este espacio. Luego les puedo pasar un aviso de Jax para que vean el privilegio que tenemos de tener acá. Para los que nos han escuchado en estas sesiones, hemos hablado mil veces de Insight, mucho de seminarios Insight. Jax es facilitador de seminarios Insight, entonces de verdad es un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias y preséntate. Bueno, gracias también por la invitación. Como ya dije, contento. Soy venezolano, vivo en la ciudad de Miami, en Florida, en Estados Unidos. Tengo casi 15 años viviendo allá en Estados Unidos. Vine a Costa Rica para facilitar un Insight uno. En- Como dijo muy bien Diego, me dedico al coaching y la mentoría, mucho enfocado en el tema de habilidades blandas, liderazgo, team building, productividad, y estoy muy contento de estar aquí. Y sí, escribí un libro de resiliencia que se llama Súper Resiliente por un tema personal que viví en varias épocas de mi vida. Mi línea de tiempo tiene eventos de algunos desafíos como complicados que me tocó de alguna manera utilizar herramientas y superarlo. Y nada, es eso y a la orden. Gracias. Bueno, saquémosle provecho a este espacio el día de hoy. Y el tema que planteé, obviamente yo creo que es un tema que vos manejas muy bien y por eso lo quise traer a este espacio el día de hoy, que es la gratitud y la resiliencia. Agradecer hasta lo feo, lo horrible, lo doloroso, lo complicado y cómo obtener herramientas para atravesar eso de una manera resiliente. Para ponerte en contexto, aquí tenemos hoy parejas que están conectadas, que eligieron trabajar en su relación y que quieren vivir mejor, pero muchas veces la mayoría ha llegado aquí porque hay desgaste en la comunicación, hay ruptura de confianza, infidelidades, situaciones que provocan que haya tanta tensión en la relación que estemos considerando tal vez acabarla. Y yo creo que el tema de gratitud y resiliencia es como anillo al dedo para poder apoyar este proceso. Así que cómo empezar en esos momentos y qué hacer cuando estás en una situación donde ya no hay esperanza, no hay fe y se siente que tal vez todo está perdido. Wow. Bueno, si yo tuviera una máquina del tiempo y pudiera adelantarme un año o 2 años a lo que estoy viviendo hoy, em, estoy seguro que descubriría aprendizajes de la experiencia que estoy viviendo actualmente o algo que yo llamo bendición oculta. Si dentro de 2 años pudiese adelantar ese conocimiento de aprendizajes y bendición oculta, tal vez eso me permitiría tomar decisiones diferentes. Mm. ¿Por qué? Porque muchas veces las decisiones que estoy tomando hoy se basan en un punto de referencia que normalmente está sesgado por mi baja inteligencia emocional, por mi analfabetismo cognitivo, básicamente, o sea que básicamente tengo una profunda ignorancia sobre herramientas de inteligencia emocional y autoconciencia, que si las tuviese, estoy seguro que las crisis y las situaciones que vivo hoy las manejaría de una manera diferente o distinta. Si yo tengo la máquina del tiempo y me adelanto a 2 años, estoy seguro que en 2 años diría, wow, eso que viví hace 2 años atrás me ayudó a fortalecer ciertas condiciones en mi vida o a fortalecer ciertas habilidades o cualidades o me dio una lección donde aprendí algo y me enseñó algo o incluso habré superado la crisis. Pero como no tengo esa máquina del tiempo, de alguna manera necesito ejercer cierta autoconciencia y adquirir herramientas específicas porque muchas de las decisiones que tomamos hoy son producto de una causa.
Y si esa causa no la tengo lo suficientemente clara y no me hago responsable de las propias creaciones que yo tengo, o tal vez de lo que he provocado o de lo que he permitido en esas situaciones, tomo la decisión incorrecta, que normalmente es separarme, distanciarme, alejarme o bloquear mi comunicación, callarme o juzgar o tomar decisiones o etiquetar, porque muchas veces empezamos a etiquetar a la pareja por un sistema de creencias que lamentablemente me he internalizado debido a las malas experiencias o a mi falta de conciencia sobre ciertas herramientas. Te voy a dar un ejemplo. Si yo peleo con mi pareja por un desacuerdo, y es normal que haya desacuerdos porque tenemos criterios, venimos de orígenes diferentes, hasta culturas distintas. Del desacuerdo al desagrado hay un paso. ¿Cuál es el paso? Mi desbalance emocional. Entonces, yo puedo tener un desacuerdo con mi pareja, pero yo soy dueño del nivel de desagrado que yo le coloco a ese desacuerdo. Si yo tuviese las herramientas correctas o el seguimiento correcto o la terapia adecuada, ese desagrado minimizaría. Entonces habría el desacuerdo y obviamente podría manejar el desacuerdo, pero muchas veces el desacuerdo crece y se exponencia porque no manejo la carga emocional que yo le agrego a través del desagrado a ese desacuerdo que haya en la pareja o en la comunicación o en un punto de vista que tenga que ver hasta con educar a los niños. Mm. Ok, has tocado varias cosas que me llamaron la atención. Hablaste de causa. Sí, ¿A qué te refieres con causa? Porque tal vez está bueno clarificar esa parte. a veces yo tomo acciones en mi vida que no son muy conscientes. Tomo acciones basado en rutina, respuestas automáticas, creencias que he adquirido de la educación familiar y tomo la acción y esa acción genera una consecuencia o un resultado. Si yo no estoy consciente de por qué tomé esa acción, yo voy a seguir repitiendo el patrón de las acciones que no, de alguna manera, generan las consecuencias que no quiero. Yo tendría que de alguna manera detenerme, usar un poco mi observador como un dron, lo elevo y empiezo a mirar las acciones. O sea, ok, estas acciones que yo generé, ¿por qué las generé o para qué las generé? O tal vez fueron respuestas automáticas que aparecieron espontáneamente. Las genero, son causas de las consecuencias que estoy viviendo hoy. Pero muchas veces es más cómodo darle la responsabilidad o a la pareja o a otra situación y no yo mirar mis propias acciones como causas que están generando el resultado que estoy manifestando o se está manifestando en la pareja hoy. Ok. Esto se une ahora cuando hablaste de tomar una posición más elevada como un dron Ujú. para, con lo que mencionaste de las cargas emocionales, porque de Sí, verdad que para separarse de la situación también hay que dejar ahí abajo las cargas emocionales para poder ver el contexto como más amplio y objetivo, o sea, siendo objetivos a la hora de evaluar una situación más amplia. te voy Eh, a dar un ejemplo bien puntual de esto porque estaba buscándolo. Normalmente por mi tipo de trabajo yo viajo mucho y no es que es algo reciente. Yo tengo aproximadamente 25, 26 años viajando 2 semanas al mes, aproximadamente. Entonces, ¿qué me ha pasado? Yo he tenido dos relaciones de pareja muy estables que duraron muchos años, incluso eran relaciones de convivencia, construimos un hogar y lamentablemente esas dos relaciones de alguna forma cometieron un acto de infidelidad y violaron un principio de acuerdo que teníamos como pareja. Claro, yo en ese momento reaccioné y le añadí carga emocional porque me sentí traicionado, me sentí herido, me sentí que no tomado en cuenta y obviamente eso activa mis propias creencias y mis propios paradigmas de no sentirme suficiente, no sentirme valioso o no sentirme digno de estar en una relación o de simplemente lo valioso que soy como ser humano. Claro, al tiempo me di cuenta que estaba muy ausente, no por los viajes solamente, sino por el tipo de trabajo que yo hago como facilitador o como mentor o coach. Yo me dedico al trabajo y requiere una dedicación tal que no tengo tiempo de quizás de llamar, de estar pendiente y a veces pasaba un día o dos o tres que yo ni siquiera me comunicaba. Claro, en esa época tampoco había WhatsApp como ahora, había BlackBerry. Entonces, tengo 55 años, había BlackBerry y mis comunicaciones, como me entrego tanto a mi trabajo, por el amor que le tengo, no eran comunicaciones responsables de hacerme presente, estar atento y cuidar la relación. Y obviamente cuando tú desatiendes algo, eso de alguna forma se desmejora. Si yo desatiendo las plantas que están en esta oficina, se van a desmejorar. Si yo desatiendo mi cuerpo, se va a desmejorar. Yo desatendí la relación. Claro, eso lo entendí después de que la carga emocional pasó,
Subí el dron, empecé a hacer un poco de observación consciente, identificar por qué el patrón era repetitivo de infidelidad. Y no es que el patrón era repetitivo y yo atraía gente que no era leal o íntegra o honesta. No, es que yo también desatendía en un alto grado a las relaciones. Y es normal, mira, siempre uno en la calle conoce personas que te pueden mover el piso, como dirían en mi país, y que te pueden poner un poco nervioso o te pueden dar un poquito de dolor de estómago. Si no cuido y no tengo las herramientas correctas para hacerme presente o estar atento o estar presente con mi pareja, obviamente lo más seguro es que hay una desatención y esa desatención genera una consecuencia. Ok. Claro, me di cuenta después, no en el momento. En el momento me molestaba, me sentía herido, celoso, etcétera. Eso da para una posterior charla donde hablemos de responsabilidad, que todos aquí saben que es una de las cosas que más me gusta hablar. Pero para reencauzar esto hacia la gratitud, en esos momentos, ¿cómo conectar con gratitud cuando te enteras de esa noticia que, como dices, despierta tus paradigmas, tus creencias? No soy valioso, no fui suficiente, merecedor, no puedo ser Wow, amado. te voy a decir un ejercicio que yo hago. Y no lo hago solamente en el tema pareja, lo hago en el tema laboral, lo hago en el tema de amigos, familia, etcétera. Para las personas es muy fácil olvidar toda la historia, la línea de tiempo, y se acota o se enfoca en el último evento. Ujú, En- Eso pasa mucho en las evaluaciones de desempeño en la empresa. Si yo paso un año sin evaluarte, lo que me voy a recordar es el último mes, no los 11 meses anteriores de la evaluación, si fuese una evaluación anual. Y yo, algo que siempre he hecho, y eso, gracias a Dios me lo agradezco, es que yo siempre he hecho una línea de tiempo de la relación. Y en la línea de tiempo de estas relaciones, incluso las donde hubo ese acto de infidelidad, hubo momentos de apoyo, de cuidado, de amor, de presencia, que tal vez si estoy reactivo emocionalmente, los olvido porque me enfoco en el último evento. Pero cuando yo hago como el ejercicio de mirar toda la línea de tiempo, igual, a pesar del acto de infidelidad, yo tengo en el balance algo muy positivo. Paciencia conmigo, soy un tipo pesado, insoportable, con mis mañas, camote, como dicen en Costa Rica, y como tengo eso, entender que la pareja ha sostenido en mí todo eso y ha aguantado es complicado. Yo te lo digo, mira, haciendo un ejercicio de espejo, que es algo que hago mucho para encontrar gratitud en mis cosas, cuando yo hago el ejercicio de espejo y me imagino yo conviviendo con un yo, tengo que respirar, o sea, yo hasta doblo la ropa y la cuelgo con un degradé de colores. Bueno, les digo que Diego una vez se quedó en casa, que me visitó a Miami para un curso que estaba tomando allá y quedó en casa y se reía mucho de mi closet. O sea, yo sí pienso que mis parejas actúan como yo, para mí sería muy difícil ser paciente, sostener la relación. Y yo veo el ejercicio en la línea de tiempo y si valoro el ejercicio completo de la línea de tiempo, hay cosas muy positivas que hay y tal vez mi forma de acercarme al acto de infidelidad para conversar, para entender qué pasó, incluso reconciliar la relación, porque yo he perdonado actos de infidelidad, pero los he perdonado desde el corazón, valorando la línea de tiempo y entendiendo, Diego, que somos seres humanos ok, y que intento hacer lo mejor que puedo y a veces mi estado de conciencia está más alto, más nítido y a veces no lo está. ok. Entonces, lo que resumo de lo que acabas de decir, una posición más elevada que me permita revisar una historia de pareja o de vida para no solo enfocarme en el punto que me está doliendo, Y, y, para tener un quiero, balance y general. quiero hacer algo importante. En esa línea de tiempo no puedo meter que hay tenemos hijos, ay, que tenemos una vida juntos de negocios o de casa, etcétera. Esa parte para mí es símbolos. Para mí la verdadera experiencia es la vivencia de yo sostener la relación. ¿En qué sentido? Aguantarme los comportamientos, ser solidario en los momentos difíciles, colocar amor presente en momentos desafiantes, que incluso te diría que es algo que sostiene mejor la relación que el solo hecho de hijos o casa, porque para mí un hijo y una casa no sostiene una relación. Antes en la época de mis padres tal vez sí, pero ya no. Ok. Entonces, tomar una posición más elevada para poder observar una línea del tiempo más amplia que te permita hacer una evaluación más Justa, justa de la neutra. situación, neutral, más objetiva, dejando de fuera los símbolos o las cosas
que se van, porque los Claro, hijos se van, la casa se puede ir, los exactamente. estatus se van, pero realmente lo que somos como pareja, y bueno, toda esta parte nos... Y te digo algo, hablando en algo más privado, si yo, o sea, a estas personas que, ojo, tengo buena relación con mis exparejas, eh, valoro la ausencia íntima. O sea, por 2, 3 semanas no sexo, no abrazos, no te escucho, no dormir y ver cómo estás. En otras palabras, yo soy muy corresponsable y no digo el muy para culparme porque no me siento culpable, pero me siento muy responsable de la parte que yo no atendí Ok. y que las personas son seres humanos que sienten y que si no encuentran esa vivencia o ese respeto, yo no es un acto de infidelidad por una ausencia de una semana. Imagínense en un año de 52 semanas que tu pareja se vaya 28 30 semanas, como me pasó, por ejemplo, en el 2007. 30 semanas de curso y la pareja 22 semanas esperando en casa. Sí, hay un desequilibrio. Obvio, Ok, ¿y cómo activar la resiliencia en esos momentos? Porque los latigazos de la carga emocional van a venir claro, y vienen y te atacan. Y yo lo tengo claro. Hay momentos donde entonces viene o el resentimiento o la culpa y el que se siente culpable ya no sabe qué más hacer, ¿verdad? Y ujú, el que está resentido recrimina. obvio. Entonces es como, ¿qué hacer? Claro, lo que pasa es que uno de mis principios de vida es que necesito cuidarme y cuidar. Si ese principio, ¿cómo lo aplico yo? Eh, Esta es mi forma de relacionarme con las personas. Yo trato a las relaciones como cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado, en la primera fase del enamoramiento, digamos previo al matrimonio o previo al noviazgo o previo a la relación, uno actúa con amor, paciencia, detalles. ¿Por qué? Porque el enamoramiento crea como una un infatuation, como un, no sé cómo decirlo en español, es como un, como un encantamiento Ujú. que te hace ser más detallista, más atento, más amoroso y más paciente. A mí me gusta retomar esa energía, que es muy difícil de hacer, obviamente, si estoy resentido o me siento culpable, pero intento colocar amor presente en ese nivel alto de desagrado que hay. Yo creo que es fundamental que yo me haga responsable de mis propias creaciones. Yo no puedo ser resiliente si yo no reconozco la responsabilidad que yo tengo sobre una situación. O sea, no puedo autoengañarme porque la resiliencia implica un proceso de duelo donde hay una parte de ira, una parte de falsa negociación y autoengaño y un tocar fondo que tal vez es la parte más como clínicamente hablando te puede llevar a una depresión o una frustración o una profunda tristeza. Pero el periodo de aceptación del proceso de duelo es donde yo necesito hacerme cargo de la responsabilidad que yo tengo sobre lo que pasó. Y sí la tenemos. En realidad no somos víctimas por definición. Ujú. Algo yo creé o algo provoqué o algo permití. Cuando yo logro hacer eso, para mí es mucho más fácil alcanzar un nivel de resiliencia y de recuperación sobre la crisis vivida. Pero ya necesito primero hacerme responsable de cómo me estaba cuidando o descuidando o cómo yo estaba cuidando o descuidando a la pareja. Qué rico escucharte, porque creo que une mucho de lo que nosotros hablamos y trabajamos. Donde estás hablando que para llegar a la resiliencia, el paso previo es asumir mi responsabilidad, porque la responsabilidad te da poder y Ujú, el poder te da libertad. Y ujú. cuando estás en ese camino, pues puedes actuar desde una manera más resiliente ante lo que está pasando. Pero para llegar a la responsabilidad, primero hay que hacer dos cosas. Siempre digo yo, bueno, la primera es aceptar. Claro, Porque si no acepto mi responsabilidad, ni a veces ni siquiera la realidad, ¿verdad? Estoy refunfuñando con lo que está sucediendo. Yo no puedo hacerme responsable de algo que niego, que no acepto, que esté pasando o que rechazo o que sigo. Y cuando yo ni siquiera lo acepto, es donde está el hueco que yo abro, que hay un gap. Yo explico la culpa y el resentimiento como la brecha que se da entre la realidad y mis expectativas. muy bien, esa es la definición. Entonces, yo tengo una brecha que me formo entre lo que yo esperaba de mi pareja versus la realidad. Y la forma, o sea, obviamente puedo cerrar la brecha aumentando mi realidad, pero eso Ujú, lleva tiempo, proceso. No quiere decir que ahí tengo que conformarme con la realidad que tengo, sino que la forma más rápida de hacerlo es, boom, bajando mis expectativas. claro. Si bajo mis expectativas, la alineo con mi realidad y esto ocurre con aceptar y perdonar y a partir de ahí construir. La aceptación es parte del proceso de duelo
y si no hay un duelo correcto, no hay resiliencia. Ujú, Yo para alcanzar un estado más resiliente, donde estoy más consciente, necesito pasar por la aceptación y para eso me puede llevar a la responsabilidad, pero si no hago la aceptación, no va a funcionar. Agregaría algo más en esto. Yo necesito hacer un ejercicio compasivo conmigo. ujú, Digamos que yo fui el que cometí el acto de infidelidad y me siento culpable. Y sí, he sido infiel. O sea, dos, tres veces en mi vida he sido infiel. Y el problema conmigo es que creo culpa, o sea, dentro de mí, porque mi estándar es alto. Entonces, como me exijo de una forma muy alta, pierdo el foco y entonces hay una brecha, como tú dices, me siento culpable. Me es muy difícil aceptar y asumir la responsabilidad si la culpa está en el medio, ujú, pero hago un ejercicio de compasión conmigo, porque sin justificarme, porque no se trata de justificarte, es entender que en mi realidad también soy un ser humano. Y si mi estado de conciencia no es firme y si mi nivel de alerta no es nítido, lo más seguro es que me distraiga. Y me distraigo en sexo o pornografía o coqueteo. coqueteo, etcétera, porque quiero reforzar ese proceso, ese paradigma de no sentirme valioso, por ejemplo. Entonces, necesito hacer un ejercicio compasivo conmigo para que la culpa disminuya al hacer el proceso de aceptación y eso me va a permitir asumir más rápido mi responsabilidad y crear una experiencia diferente en la pareja. Pero el ejercicio compasivo tiene dos caras. Cuando es íntegro y honesto, es entender mi realidad como humano. No me puedo autoengañar y justificarme en la compasión para seguir haciendo cagadas y disculpen la grosería porque en verdad sí son cagadas. Ujú. Em, Porque sería más honesto decir, mira, ya no te amo, ya no te siento atractiva o atractivo y chao. No me siento O no me valorado. siento valorado, no me siento respetado, o tú hablas chino y yo hablo español, no sé. Entonces, pero como no tenemos ese nivel de honestidad, yo necesito hacer un ejercicio de compasión honesto conmigo. Porque si se repite el patrón de infidelidad, o el patrón del cortocircuito en la comunicación o del cortocircuito en el respeto en la relación, entonces yo necesito hacer el ejercicio honesto de mirar qué está pasando. Ujú, Y ahí normalmente lo que he hecho, Diego, es buscar ayuda, porque a veces mi dron, mi observador no está muy claro, no está muy nítido, me confundo y me alineo a lo que la guía me abro al apoyo, pues terapéutico o de un coach. ok. Para ir cerrando, creo que aquí el punto final, porque entonces ya hablamos de cómo la resiliencia se va a dar cuando asumimos responsabilidad y para asumir responsabilidad necesitamos una posición elevada donde dejemos las cargas emocionales para cerrar la brecha entre la realidad y perdonarnos, perdonar y una clave, aceptar, pero para aceptar, yo he descubierto personalmente que la clave para yo aceptar más fácil una situación es agradecerla. Ahí es Claro. donde entra la gratitud conectada con la resiliencia, en mi caso. Y no, no, y funciona, es perfecto lo que acabas de decir y ese es el enlace. Otra cosa que yo creo que es importante y hay que hablarlo. Quiero resiliencia, necesito cierta habilidad de adaptabilidad. ¿Por qué? Porque crecemos también, Diego. Ujú, Mis mañas o mis manías de hombre a los 55 años no eran las mismas a los 45 y a los 35. Entonces, la pareja necesita un cierto nivel de adaptabilidad para entender que hay unas dinámicas que van cambiando y unas realidades que van cambiando. Por ejemplo, si la frecuencia sexual que yo tenía con mi pareja al inicio era diaria y después pasa 3 días y después pasa 5 días, yo entiendo que eso es parte de una dinámica también, porque así como esa frecuencia baja, aumenta una frecuencia de amistad, apoyo, solidaridad, confianza, comunicación, que no están al inicio, porque no ujú, nos conocemos realmente. claro. Entonces, tiene que haber un cierto, una claridad del concepto de adaptabilidad para que yo pueda entender que hay una dinámica que es cambiante. Si no consigo esa adaptabilidad, la resiliencia tampoco la voy a alcanzar. Ok. Entonces es adaptable. Yo no creo en relaciones abiertas, pero sé que hay parejas que han logrado mantenerse 20, 25 años juntos porque han abierto la relación. No me gusta, no es mi forma, no son mis acuerdos. Incluso mi última relación la terminé por eso, pero porque yo no quería abrirme, pero bueno, hay
cada quien es, respeto las diferencias. Entonces, esa adaptabilidad tiene que estar muy relacionada a un cierto nivel de integridad y también una comunicación que sea muy honesta y muy saludable. Claro, y que sea auténtico para uno. Claro, Pero entonces ahí la gratitud entra en agradecer hasta lo más doloroso y complicado, porque es el paso previo para poder aceptarlo, o mira, que lo hace más fácil. para mí, ser adaptable es una consecuencia de la gratitud. Mm, ¿Por qué? Porque yo agradezco cambios, agradezco situaciones, agradezco vivencias, agradezco golpes y gracias a que los agradezco es porque la adaptabilidad me está ayudando a manejarlo, porque no todo es color de rosa. Y a veces hay etapas desafiantes en la relación donde nos falta dinero, por ejemplo, o donde hay desafíos de salud, etcétera. Entonces, si yo logro manejar la adaptabilidad entendiendo que eso es permanente y lo agradezco, eso va a hacer que la pareja madure, porque aumenta experiencia en la línea de tiempo, en el rango de tiempo de la pareja, en las vivencias que tiene la pareja, y eso para mí le consolida la relación, porque hemos vivido tantas cosas, pero no las valoramos. Jax, gracias. Creo que fue una buena conversación de 30 minutos donde pudimos hablar libremente del tema. Te agradezco mucho De y nada, feliz. vamos ahora a pasar a la parte de preguntas.